¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hoy en esta reseña voy a cambiar de estilo. Un libro histórico, un ensayo, una gran investigación. Un libro que responde a muchas preguntas. Así nació Al-Ándalus, de Antonio Medel Márquez. Antonio Medel, según nos cuenta en su biografía, dice él en primera persona: mi infancia transcurrió en uno de los arrabales de Madrid, barrio que hoy se considera céntrico debido a la expansión de esta ciudad. De esta infancia, los recuerdos que acuden a mi mente no son demasiado felices y un tanto solitarios, pues con 3 años me quedé sin madre. En mi adolescencia, cuando me empezó a interesar la historia, solía juntarme con un par de amigos, principalmente interesados en los antiguos grandes imperios. Éramos ávidos lectores y nos encantaba explorar las bibliotecas públicas de nuestra ciudad buscando y leyendo libros de historia. Libros que en aquel tiempo ninguno de nosotros nos podíamos permitir el lujo de comprar. Y así es como nació mi afición por la historia. Siendo ya adulto, en mi treintena, consideré que mis estudios de formación profesional se quedaban algo escasos para los puestos de trabajo que iba ocupando, por lo que decidí estudiar en la Universidad de Distancia, la UNED, Ingeniería Industrial. El tiempo transcurrió y fui alcanzando en la industria puestos de responsabilidad de dirección, hasta que con 66 años llegó la hora de jubilarse. Es entonces cuando alcancé, si no un estado cercano a la felicidad, al menos de sosiego y tranquilidad. Hice realidad mis sueños, entre ellos organizar los 2500 volúmenes de mi biblioteca. Madre mía, 2500 volúmenes. Viajar y estudiar, pero sobre todo estudiar historia, mi asignatura pendiente. Me hizo ilusión asistir a la universidad de manera presencial, rodeado de jovencitos, que podían ser mis nietos, y compartir con ellos las claves, los exámenes, las clases, los exámenes y las demás experiencias, algo que por haber estudiado la carrera a distancia nunca hice. Terminada la universidad y con bastantes sueños cumplidos, me planteé cuál podía ser la actividad que cubriera el tiempo libre que ya no dedicaba a la universidad y decidí escribir novela histórica. Mi primera novela versa sobre la transición entre el auge de los reinos cristianos y el ocaso del imperio andalusí, de cuya cultura siempre fui un gran admirador. Ahora en esta, la segunda, trato sobre un tiempo que para mí siempre me resultó oscuro por no entender sus porqués. Desde entonces han surgido magníficos historiadores que a la luz de los textos que han salido de fondos bibliográficos musulmanes nos dan una nueva visión de aquel periodo. Espero que el tiempo me permita una tercera novela que poder compartir con mis lectores, pues estoy en el ocaso de mi vida, 81 años. Ojalá no sea solo una, sean muchas, porque este libro me ha encantado. Una novela histórica, con mucha historia, mucha historia. Tengo la duda, y te preguntaré si tengo la oportunidad de conocerte, de qué hay de ficción, porque es muy interesante, una trama muy interesante y sobre todo respuesta a grandes preguntas. Os leo la sinopsis. Esta obra intenta dar una versión coherente de la caída del imperio visigodo ante los musulmanes procedentes del Magreb. Existen muchas leyendas sobre lo ocurrido en la batalla de Guadalete, ubicación que los historiadores modernos sitúan fuera de este lugar. Se sabe por los textos musulmanes que dicha batalla tuvo lugar en Wadi Laka, pero el problema es, ¿dónde está Wadi Laka, el río del lago? ¿Y cómo ubicarlo? No es la única pregunta que este relato trata de resolver. Siempre me pregunté cómo un poderoso reino como el visigodo pudo ser derrotado por 12.000 hombres, mayormente de infantería. ¿Cómo fue posible que una vez derrotado no existiera una fuerte resistencia a través de la geografía peninsular? Y por último, ¿cómo es que resultó tan fácil su implantación política y a la larga religiosa? A través de 5 personajes, la novela trata de dar contestación a preguntas planteadas. Estos personajes tratan de representar a diferentes estratos sociales y religiosos de aquella época, con sus problemas, sus dudas y sus intereses. Tenemos a 3 de ellos que pertenecen a la alta sociedad. 2 de los 5 son musulmanes, 2 cristianos católicos y por último un cristiano arriano. La acción se desarrolla acorde a las últimas versiones de historiadores de prestigio. Para el lector inquisitivo, que desea saber la procedencia y los autores que nos informan sobre los acontecimientos narrados, tiene a su disposición las fuentes pertinentes en las notas al final del texto. Para seguir el relato, con leer las notas a pie de página es más que suficiente. Más que una novela histórica, interpreto que es una historia novelada. Me encanta eso. Y es lo que yo he percibido. De hecho, he empezado la reseña diciendo precisamente que era una especie de ensayo. Novelada a través de personajes ficticios como son los 5 protagonistas. Es un libro magnífico. Es un libro en el que se aprende mucho más que con otros libros de historia.
Es un libro que tiene muchas notas al pie de página, muchas imágenes y creo que responde a algunas de esas preguntas que nos hemos hecho los interesados por esta parte de la historia, con unas cuantas lagunas y mucho de legendario. Bueno, ¿qué me ha parecido el libro? El libro me ha parecido una obra histórica, novelada, de gran envergadura, que explora los eventos previos al surgimiento de Al-Ándalus, ofreciendo una visión detallada y matizada de la conquista musulmana de la península ibérica. La novela se caracteriza sobre todo, ya lo habréis deducido, por una gran investigación histórica muy profunda, personajes ficticios pero muy complejos y una narrativa que entrelaza hechos históricos con historias personales, además de una forma magistral. La estructura del libro es bien organizada, yo diría que meticulosamente organizada, se divide en capítulos que siguen un orden cronológico y temático claro. Son 14 capítulos principales, seguidos de secciones complementarias, que van incluyendo pues, desde presentaciones de personajes históricos, una tabla de ilustraciones, como he mencionado, un glosario de términos, las notas al final, la bibliografía, la nota al pie de página, la fuente histórica. Creo que esto nos proporciona un marco comprensivo y bien documentado para entender la complejidad de la conquista y consolidación de Al-Ándalus. Antonio Medel emplea un estilo muy claro, accesible, con descripciones detalladas. Es verdad que hay muchos datos, pero están expuestos de una manera amena, directa y didáctica, lo que te hace visualizar los escenarios y sentir la atmósfera de la época. Como digo, un estilo directo, educativo, pero sin sacrificar la fluidez narrativa, porque no recordemos que hay mucha parte de novela. Las notas históricas y las notas a pie de página, las referencias, enriquecen el contexto adicional, pero para nada interrumpen el flujo. Hablaba en la sinopsis de personajes principales, eh, como he comentado, una amplia gama de estratos sociales y perspectivas culturales. Ayyur es un pastor bereber que se une al ejército Tarif ibn Malik y posteriormente al de Tariq ibn Ziyad. A través de sus ojos experimentamos, yo por lo menos lo he sentido así, la invasión desde la perspectiva de un soldado raso, enfrentando desafíos tanto internos como externos. Tiene un carácter marcado sobre todo por la sabiduría popular y una lucha constante por la supervivencia. Otro personaje, Sebastianus, es un aristócrata de ascendencia bizantina que se convierte al Islam. Su fe razonada y su papel en la planificación y ejecución de las invasiones añaden incluso una dimensión de intriga y estrategia a la narrativa. Yo he disfrutado mucho con este personaje. Creo que simboliza la interacción y la tensión entre las diferentes culturas y religiones de la época. Esclúa es un aristócrata visigodo, arriano, que se opone al régimen visigodo reinante. Su escepticismo religioso y su cercanía al orden que establece el conde don Julián lo colocan en el centro de las conspiraciones y traiciones que marcaron la caída del imperio visigodo. Otro personaje es Adagildo, que es un noble católico y conde rodriguista que representa la resistencia visigoda. Su lealtad y sus conflictos internos reflejan la fragmentación y las luchas de poder dentro del reino visigodo, que quizás, no quiero hacer spoilers, pero fue una de las claves de esa caída tan rápida. Y por último, Caecus es un hispano-romano católico cuyo viaje personal desde vendedor itinerante hasta campesino tras la derrota visigoda nos ofrece una perspectiva sobre la vida cotidiana y los impactos de la invasión en los civiles. Como os podéis hacer una idea, la obra aborda, además de la parte histórica, temas profundos como la identidad cultural, la religión, la lealtad, la supervivencia. A través de la historia de la conquista de Al-Ándalus, el autor explora cómo la interacción entre diferentes culturas y religiones moldean la historia y el destino de los pueblos. La narrativa también destaca la importancia de la memoria y la documentación histórica, cuestionando a veces las versiones oficiales y poniendo una visión más matizada y crítica de los eventos. Por decirlo de alguna manera, así nació Al-Ándalus, sigue la invasión musulmana de la península ibérica a través de los ojos de estos personajes que os he comentado. La historia comienza con la primera invasión liderada por Tarif ibn Malik y continúa con la llegada de Tarif ibn Ziyad y las batallas cruciales que
llegaron a consolidar el dominio musulmán en la región. A través de la vida y la experiencia de los personajes, la novela ofrece una visión detallada y humanizada de todos los eventos que llevaron al surgimiento de Al-Ándalus. Sabéis, los que seguís mis reseñas, que me gusta comparar unos libros con otros. Puede compararse con obras de autores como Amin Maalouf y de Tariq Ali, quienes también exploran la historia y las interacciones culturales del mundo islámico medieval. Creo que la capacidad de este autor, de Antonio Medel, para combinar una rigurosa investigación con una narrativa envolvente, sitúa esta obra en la misma categoría de las mejores novelas históricas contemporáneas. Es que además se aprende mucho más. Incluso esa profundidad en los personajes y riqueza en los detalles históricos, a mí me ha recordado novelas de Robert Graves, por ejemplo, o Bernard Cornwell. En resumen, creo que es una obra literaria impresionante, con una visión detallada y matizada de un periodo crucial en la historia de la península ibérica. Y sobre todo Antonio Medel ha hecho una obra que no solo entretiene, sino con la que aprendes, es didáctica, es educativa y a veces nos provoca reflexión sobre temas históricos y culturales. Querido amigo, te doy la enhorabuena por esta obra. A mí me has conseguido, enseñar, convencer. He aprendido mucho de lo que ocurrió tras la victoria de Guadalete, de lo que pasó con el rey visigodo Rodrigo, de esa fragmentación del reino visigodo, de los porqués de la derrota visigoda. Y sobre todo hay un capítulo, sin hacer demasiado spoiler al final, que hice 10 años después, donde se muestra una Al-Ándalus en proceso de consolidación bajo el control musulmán. Alianza, luchas iniciales, roles que juega cada uno. Me ha encantado. Te doy la enhorabuena, te agradezco que hayas confiado en Círculo Rojo y ojalá lea no solo uno, sino varios libros más tuyos. Un abrazo amigo y enhorabuena por la obra.